El 9 de noviembre de 1989, 9 de noviembre de 1989, sucedió uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Europa. Después de una revuelta popular producida en Berlín, la capital de Alemania, fue derribado el famoso Muro de Berlín. Las noticias en la televisión decían cosas como esta: ha caído el muro de Berlín, el gran muro que nos separaba. Finalmente el muro ha dejado de separarnos. Fue una noticia que recorrió toda Europa y todo el mundo. Este era un muro que había sido construido al final de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría, y dividía a la ciudad de Berlín en dos partes, la parte oriental y la parte occidental. Pero también dividía Alemania, el país entero de Alemania, en dos facciones, oriental y occidental. Pero además incluso dividía Europa y el mundo en dos partes, la oriental y la occidental. 28 años duró este muro construido. Por 28 años los habitantes de la ciudad de Berlín, de un mismo país y de un mismo continente, estaban separados por una enorme muralla. Ahora, en esta muralla, especialmente del lado oriental, en esta muralla había miles de soldados y todos vigilando para que si alguno cruzaba del otro lado, mataran literalmente a la persona que tratara de subirse por el muro. Todos los noticieros del momento alababan, hablaban bien de esta historia. El muro ha caído, el famoso muro de Berlín ha sido derribado. Ahora, yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro que el día de hoy a nadie en su sano juicio se le ocurriría levantar de nuevo ese muro. A ninguno. ¿Por qué? Porque las consecuencias de aquel muro que separaba a Europa fueron terribles durante casi 30 años, hermanos. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Hubo otro muro en la historia de la humanidad, un muro más grande, y no estoy hablando del muro que está haciendo Trump en la frontera, Estados Unidos. Un muro más grande y con consecuencias más graves, un muro que no dividía a una ciudad, no dividía a un país, no dividía a un continente, era un muro que dividía a toda la humanidad. Un muro tan grande que partía a toda la humanidad en dos partes. Pero hermanos, ese muro fue destruido completamente. Ese muro fue derribado hasta la última piedra. Y no por una revuelta popular, no por un levantamiento en armas, sino por una persona. Cristo derribó el muro. Ya no hay más muros. Ese muro ya no existe y por ningún motivo tendríamos nosotros que volver a levantarlo. Ninguno de nosotros debería querer levantar el muro que Cristo ha derribado. Ahora, eso es lo que Pablo quiere que entiendan los hermanos de Éfeso y nosotros también. A través de un imperativo, de un mandato. Los imperativos son mandatos, cosas que la Biblia manda que debemos hacer. Y Pablo utiliza un imperativo en el texto que estábamos leyendo al principio. El mandato, el imperativo es recuerden. ¿Está conmigo, hermano? Recuerden, es un imperativo, es un mandato. No olviden, jamás se les ocurra olvidar algo que es sumamente importante. En el campamento, la hermana Natalie se pasó varios momentos recordándonos a nosotros, los maestros, los líderes de cabaña. Recuérdenles a los niños que se cambien los calcetines al dormir, porque ellos se la pueden pasar 5 días con la misma ropa. Hay que recordarles. Y hermanos, es que es cierto, se nos olvidan las cosas. Es por eso que Pablo insiste en esto. Recuerden, no olviden. Este es el mandato de este texto. Ahora, yo he
resumido todo el mandato de toda esta sección en un argumento recordable. Recuerden o no olviden la extraordinaria grandeza de nuestra unidad en Cristo. Póngalo más fácil. Recuerden que no hay más muros. Eso es lo que Pablo quiere decir ahora. Recuerden que no hay más muros. Y para recordar estas cosas, para recordar esto, hay tres cosas que Pablo quiere que ellos tengan con mucha claridad en su mente. Nunca deben olvidar estas tres cosas. Y hermanos, estas son las tres mismas cosas que nosotros nunca jamás deberíamos olvidar. Se le puede olvidar cambiarse de calcetines antes de dormir, ¿verdad? Se le puede olvidar cambiarse de ropa. Espero que no, por favor, pero se le puede olvidar. Pero estas tres cosas, por favor, que jamás, nunca se le olviden. Vayamos entonces a nuestro primer punto, que es la primera cosa que Pablo nos dice que deben recordar. Recuerden su condición pasada. Recuerden su condición pasada. Verso 11 y verso 12, vamos a leer de nuevo. La lectura dice: por tanto, recuerden, ahí está el mandato, el imperativo, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, y repite otra vez, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora, ¿cuáles son las primeras dos palabras con las que el texto comienza? Por tanto. Y como hay un por tanto, significa que tenemos que conectarlo con lo anterior, ¿no es cierto? ¿Qué estuvimos estudiando anteriormente? Estuvimos hablando de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de nuestra carne, de nuestros deseos, nuestras concupiscencias, éramos esclavos de Satanás. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha quitado la esclavitud. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha pagado el precio en Cristo que nosotros teníamos que pagar con la justicia divina. Ahora, con eso en mente, Pablo dice: y por causa de esa realidad, ahora ustedes pertenecen a algo nuevo y glorioso. Por causa de esa nueva realidad, por ese pero Dios en la historia de la humanidad, nosotros tenemos una nueva realidad, una nueva identidad, algo nuevo y glorioso. Pertenecemos a algo más grande de lo que nos podemos imaginar. ¿A qué? Bueno, antes de responder, ellos deben recordar algo y nosotros también debemos recordar algo. Pero antes de argumentar eso, Pablo primero establece a qué grupo de personas se está dirigiendo, para que quede claro el argumento que él va a proponer. Pablo establece el grupo de personas, y aquí es donde empieza a tomar un poco de sentido todo este argumento de Pablo de no más muros. Él dice, y lean el texto conmigo: ustedes, los gentiles, llamados sin circuncisión por aquellos que se llaman circuncisión. Ahora, yo sé que estos pueden ser términos familiares, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos escuchado el término gentil? ¿Sí? ¿Circuncisión lo hemos escuchado alguna vez? ¿Incircuncisión también? ¿Sí? Ok, son términos familiares, pero tenemos que tener cuidado de no familiarizar tanto, porque aquí hay un gran problema. Aquí hay un problemón, hermanos. Déjenme explicarlo mejor. La palabra que está utilizando Pablo aquí, cuando dice ustedes los gentiles en la carne, la palabra es etnos, de donde viene nuestra palabra etnias. Esa palabra les suena, ¿verdad? Etnias, la usamos frecuentemente en nuestro lenguaje. Se traduce como raza o tribu, o también puede traducirse como foráneo o extranjero, y hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero específicamente en el contexto judío, la palabra gentil quería decir no judío. ¿Y eso qué? Aquí
estamos llenos de no judíos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Bueno, los judíos tenían su propio término. El término de los judíos era goyim, que significaba literalmente los otros de las naciones. O sea, nosotros somos una raza especial y después están los otros de las naciones, los goyim, los etnos, los gentiles. Por cierto, esta palabra goyim se utilizaba como una especie de insulto. Era un peyorativo para definir a aquellos que no eran judíos como ellos, a aquellos que no eran parte del pueblo, y lo voy a decir entre comillas, no, del pueblo especial. Porque sí, ellos eran un pueblo especial, llamado por Dios para ser su pueblo. Pero esa concepción se les había venido demasiado alto. Y ellos entonces llamaban a los demás de forma peyorativa. Ahora, déjame retroceder un poco para explicar mejor esta idea. Desde el huerto del Edén, y por causa del pecado original, los seres humanos quedaron separados. Dice el apóstol Pablo en Romanos que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, alejados del Dios al que debíamos conocer, amar y reflejar. Pero no solamente ocurrió una separación con Dios, hubo una fractura entre el hombre y Dios, sino que también hubo una separación entre ¿quiénes? Entre nosotros mismos. Empezamos a dividirnos entre nosotros. A Adán le echó la culpa a Eva. Adán debía proteger a Eva, no echarle la culpa. Luego, Caín mató a su hermano Abel. Caín era el mayor, él debía de proteger a su hermano, no matarlo. Y un largo etcétera en la historia. Las relaciones personales entre nosotros quedaron completamente partidas, fracturadas. Pero un día, después de un largo tiempo, el Señor escogió a uno. Su nombre era Abraham. Dios toma a Abraham y establece un pacto con él. Eso lo leemos en Génesis capítulo 12. Y Dios le promete, escuche esta promesa, que en él serían benditas las familias de Israel. Eso dice el texto. ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. En la simiente de Abraham, el hijo de la promesa traería bendición a todas las familias de la tierra. Y desde el momento en el que Dios estableció su pacto con Abraham, Dios mismo hizo una diferencia entre los descendientes de Abraham y el resto del mundo. A los judíos sencillamente llamó pueblo suyo. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi nación, ustedes son pueblo escogido por mí. Es más, Dios hizo un pacto con ellos. A diferencia de los otros pueblos, Dios le dio su ley, la revelación de su palabra. Ahora habría un grupo de personas que ya no estarían alejados de Dios. Dios pondría su presencia en medio de ellos. Dios habitaría en medio de ellos. Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Ya no estarían alejados. Por gracia divina estarían cerca de Dios y estarían unidos entre ellos. Ellos serían un pueblo. ¿Pero para qué? Para unir a los demás pueblos. De hecho, Dios no hizo diferencia entre ellos y los demás pueblos para que ellos se jactaran de ser una nación especial, sino para que a través de ellos, como una nación santa, como un pueblo de sacerdotes, pudieran ser una ayuda y una bendición a los gentiles al acercarlos a Dios. Ese era el propósito. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Con el pasar del tiempo, la nación judía empezó a construir muros a su alrededor, separándolos de las demás naciones, creyéndose un tipo de gente ultra especial. Y no estoy diciendo que no lo fueran. Seguramente lo eran, porque tenían la revelación de Dios, porque tenían a Dios habitando en medio de ellos. Pero ellos empezaron a creerse que eran una nación ultra especial. No por su santidad, no por su dedicación a Dios,
sino por la cantidad de leyes que tenían, por sus rituales, por sus ceremonias. Hemos hablado de algunas de esas ceremonias raras, ¿no? Como no caminar más de 2000 pasos el día Shabbat, porque si no, te era contado por pecado. No cargar ningún tipo de bulto durante el día Shabbat, porque si no, te era contado por pecado. Y esas no son cosas que aparecen en la Escritura. Eran simplemente rituales que ellos practicaban como una especie de ensanchamiento de las leyes divinas para de alguna forma delimitarse a ellos mismos como un pueblo de mayor renombre entre las naciones. Ahora, los muros, hermanos, y esto es muy, muy importante, los muros no solamente eran espirituales, sino que también eran físicos. El templo de Jerusalén tenía 3 lugares de reunión: el atrio interno, donde solo los hombres judíos podían entrar, solo aquellos que tuvieran descendencia judía podían entrar. Había un segundo atrio, que era el atrio de las mujeres, donde hombres y mujeres judíos podían entrar a dejar las ofrendas. Y había un atrio exterior, el atrio de los gentiles. Este último atrio estaba reservado para que los gentiles que quisieran conocer a Dios, los Goyim, que tuvieran un deseo de acceder a Dios, pudieran estar, pero no podían atravesar este punto. De hecho, y aquí es donde está el muro, había un gran muro entre ellos que separaba el atrio exterior del atrio de las mujeres. Y en la pared del muro había grandes carteles en diferentes idiomas que decían lo siguiente: palabras más, palabras menos. Si pasas de aquí, eres hombre muerto. Esa era la idea. Un gran muro para separarlos, y si pasas de aquí, eres hombre muerto. Por si fuera poco, hermanos, los judíos del tiempo de Jesús habían destinado este atrio no como un lugar de culto para los gentiles, sino como un lugar de mercado, a que debía ser la casa de oración para todas las naciones, dijo Cristo. Esta es casa de oración para todas las naciones. Se había convertido en un mercado, en un lugar de comercio, pero sobre todo en un lugar lleno de muros físicos, espirituales y sociales, haciendo división entre uno y otro. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Ahora, este era un ritual de separación entre judíos y el resto del mundo, muy marcado para ellos. Déjeme ponerle algunos ejemplos que encontramos en la misma escritura. Un judío, por ejemplo, no podía comer con un gentil. Nosotros vemos en la carta a los Gálatas que el apóstol Pedro llegó a Antioquía a visitar a los hermanos gentiles en esa región y comía con ellos, pero cuando vinieron otros hermanos judíos de Jerusalén, al verlos a ellos, dice que él se apartaba y ya no comía con los gentiles. Hacía separación. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo tuvo que reprenderlo, porque esa era una actitud de condenar. Cristo quitó el muro. Ya no hay que hacer esa separación. Otro ejemplo: un judío no podía ni siquiera entrar en la casa de un gentil. No podía. Se consideraba inmundo. Esa fue la razón de que Pedro recibiera aquella visión de Dios para visitar a Cornelio. ¿Recuerda? Cornelio era gentil. Y justo antes de que Cornelio lo mandara a llamar para que le hablara acerca de la palabra, Pedro tiene una visión donde le desciende un lienzo lleno de animales inmundos y la voz del cielo le dice: mata y come. Y Pedro: Señor, yo nunca he comido nada inmundo, líbrame, Señor, aleluya, amén, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Con esa enseñanza en su mente, Pedro fue y predicó a los gentiles, y los gentiles en la casa de Cornelio se convierten, y luego Pedro mismo va a Jerusalén a contarles la historia de lo que había ocurrido y cómo, palabras del apóstol Pedro, Dios se había derramado en medio de ellos igual que en medio de nosotros. Pero habían algunos ritos más. Otro, por ejemplo: al despertar, los judíos alababan al Señor haciendo una oración. Y dentro de su oración ellos decían: gracias, Señor, porque no nos has hecho gentiles o perros, sino judíos. Esto es un poco ofensivo,
desde el punto de vista de que nosotros todos los que estamos aquí somos gentiles, hermanos. Pues no sé si usted lo había considerado. Tal vez algunos, como nos ven así barbones, dicen, este tiene que ser medio musulmán o judío por ahí. Hermanos, era bastante ofensivo esto. ¿O qué le parece esto? Pablo pide oración en Romanos, en la carta a los Romanos, pide oración para que los hermanos de Jerusalén pudieran recibir la ofrenda que los hermanos gentiles habían preparado para ellos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Qué lujo, ¿verdad? Si preparan una ofrenda para mí, díganme dónde la paso a recoger. ¿Cierto o no? ¿Cuál era el problema? Un judío no recibía dinero de un gentil. Era inmundo. Afortunadamente, la oración tuvo efecto y los hermanos de Jerusalén recibieron la ofrenda de los hermanos gentiles que habían preparado para ellos. Hermano, lo que quiero tratar de decir es que había una marcada separación entre judíos y el resto del mundo. De hecho, el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los Efesios, la escribe ¿desde dónde? ¿Dónde? Desde la cárcel. Él estaba en prisión. ¿Y por qué había sido encarcelado, hermanos? Había sido encarcelado injustamente por supuestamente haber metido al templo a un gentil. ¿Recuerda usted eso? Él fue encarcelado, él fue llevado a manos de los romanos porque había incumplido las leyes de los judíos, porque supuestamente metió a un gentil dentro del templo, algo que no era permitido. ¿Por qué? Porque dentro del muro solamente podían estar judíos. ¿Se da cuenta de la gran separación que había? ¿Se da cuenta de los muros que habían construidos? Por siglos, hermanos, la llamada circuncisión había mirado con desprecio a la llamada incircuncisión, con una actitud, hermanos, que Dios nunca había tenido la intención de que mostraran. Ahora bien, la mayoría de los convertidos en la iglesia de Éfeso eran gentiles. Ellos eran goyim, al igual que nosotros hoy, que somos también gentiles. Y ellos estaban del otro lado del muro, al igual que nosotros. Y hermanos, es cierto, quizá no lo hicieron bien, pero como judíos, ellos tenían un mayor beneficio. Ellos eran el pueblo escogido por Dios para que ahí viniera su Mesías. Ellos habían sido el pueblo escogido de Dios para que Dios allí pusiera su revelación, su palabra, su ley. Ellos habían sido el pueblo escogido de Dios para que en medio de ellos tuvieran su templo. Y allí con el templo, la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora, como gentiles, encima de que estaban del otro lado del muro, habían algunas cosas muy particulares que los distinguían y que nos distinguían a nosotros también. Lo primero es que ellos estaban sin Cristo. Eso dice nuestro texto. Ellos y nosotros estábamos sin Cristo. Ahora, en el caso de los efesios adoraban a la famosa diosa Diana, la diosa de los efesios. Y antes de que el mensaje del evangelio llegara a los efesios, no sabían nada acerca de la buena noticia de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio vino a los judíos. Ellos estaban sumidos en su paganismo. Ellos estaban perdidos en su condición pagana. Y esa condición sin Cristo, sin el Mesías de Dios en medio de ellos, era una verdadera tragedia. Ahora, hermanos, eso sigue siendo una realidad hoy. Todo aquel que vive sin Cristo, todo aquel que está desligado de Cristo, vive en una completa tragedia. Tal vez no adoras a Diana, la diosa de los efesios, pero sí a tu trabajo, al ocio, al placer. Adoras a todo lo que este mundo te ofrece. Adoras la posición, adoras los títulos. Adoramos todo tipo de cosas, hermanos. Sin Cristo estamos sumidos en la impiedad, en la inmundicia, apartados completamente de esperanza, de cualquier esperanza. Estamos en una tragedia. También nosotros, hermanos, le repito de nuevo, nosotros no estábamos del lado de los judíos. A veces nos metemos del lado de los judíos, ¿no es cierto? A veces estamos así como, es que Cristo vino y se dio a nosotros y gloria a Dios. No, eso fue para ellos primero.
nosotros estábamos del otro lado del muro. Éramos gentiles. Somos gentiles, en un sentido. Así que, sin Cristo. Y por lo tanto, también lo segundo que dice Pablo es que vivían sin ciudadanía. Dios llamó a los judíos para que fueran su pueblo, su nación, para estar con ellos. Ellos eran su pueblo escogido. Les dio leyes y les dio su bendición. Como alguien ha dicho, y lo hemos estado estudiando con los hermanos varones, el reino de Dios es el lugar de Dios con el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo las leyes de Dios y con la bendición de Dios. Así estaban. Pero ¿qué pasaba con los efesios? ¿Y qué pasaba con nosotros? Bueno, Israel era la nación de Dios, el pueblo escogido, pero no se podía decir eso de nosotros. Por lo tanto, aunque tuviéramos una ciudadanía humana, no teníamos una verdadera ciudadanía. Y mire que Pablo les está escribiendo a un grupo de personas que tenían la nacionalidad romana, y eso era lo más importante en la época. Ser romano, tener la ciudadanía romana, te daba un lugar de honor muy alto. Y él dice, ustedes estaban sin ciudadanía. Lo tercero, sin pacto, dice el texto. Sin pacto. Aunque la bendición de los gentiles, hermanos, está incluida en el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no hizo ningún pacto con las naciones gentiles. Los gentiles estábamos alejados de Dios, ajenos de Dios. Esa era nuestra realidad. No teníamos un pacto con el Dios de pactos. Y hermanos, los judíos nunca les permitían a los gentiles olvidar eso. Nosotros somos los del pacto, ustedes no. ¿Cómo? Eran malos. Muy bien, no les permitían olvidarlo. Lo cuarto es que vivían sin esperanza. Los historiadores nos dicen, al contemplar la historia de los mundos, del mundo, nos dicen que una gran nube de desesperanza cubría el mundo antiguo. Tanto en los babilonios como los persas, los romanos, los griegos, todos vivían desesperanzados. Las filosofías eran huecas, no apoyaban a nadie a tener una esperanza de vida. Las tradiciones éticas y morales cada vez estaban desapareciendo más y más y más. Y las religiones eran incapaces de ayudar al hombre a enfrentar la muerte o la vida. Vivían sin esperanza. La gente anhelaba un mensaje que les llenara de esperanza, que les trayera esperanza, pero no había ninguno. Era una vida sin esperanza. Lo único que a ellos les quedaba es presentar sacrificios a los dioses y que los dioses se apiadaran de ellos y no los aplastaran como una mano gigante aplasta una mosca. Ese era el problema que había entre ellos. Vivían sin esperanza. ¿Por qué? Sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto y sin esperanza. Pero sobre todo y finalmente Pablo dice que ellos estaban sin Dios en este mundo. Y no es que los efesios no tuvieran dioses. Tenían muchos. Tenían muchos. Hay una cantidad de dioses paganos increíblemente alta. Solo los griegos tenían entre 14 y 17 dioses diferentes, pero no conocían al Dios verdadero. Y por lo tanto, si no conocían al Dios verdadero, estaban lejos de vivir para lo cual fueron creados. Porque hemos sido creados para conocer, para amar y para reflejar al único Dios verdadero. Ahora, debo aclarar algo que es sumamente importante, y es que la condición de los gentiles no fue algo que haya sido causado por Dios mismo, sino por su propio pecado. Pablo dijo que desde las antigüedades el mundo, la humanidad conoció a Dios, pero rehusaron darle gloria. Y es interesante, hermanos, que la historia de la religión, cuando estudiamos historia de religión, se nos cuenta cómo el hombre no comenzó con muchos dioses. El hombre no comenzó politeísta y de forma gradual fue descubriendo al único Dios verdadero. Más bien, la triste historia del hombre es que conoció la verdad acerca de Dios, pero se alejó deliberadamente de él.
Se trata de una historia de degeneración, no de progreso. Cada vez nos hemos ido degenerando más. Dice el profeta Jeremías, palabras de Dios, escrito por el profeta Jeremías: me dejaron a mí, fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Construyeron dioses, levantaron altares, aún conociéndome a mí. Incluso el mismo pueblo de Dios, después de haber salido del mar y de Egipto con brazo fuerte y extendido de parte del Señor, habiendo cantado de las proezas del Señor, Moisés sube por 40 días al monte. 40 días, hermanos. Por eso a veces cuando yo me voy a España digo, no puede ser más de 40 días. No vaya a ser que cuando venga ya hayan puesto un becerro aquí. Y hermanos, ellos construyen el becerro, pero escuche bien, porque ellos no dijeron, adoremos a un becerro. No, ellos construyeron el becerro y ellos dijeron, ahí está tu Dios, el que te sacó de Egipto. Ellos lo que hicieron fue crearse un Dios a su imagen y semejanza. Hermanos, nos hemos ido degenerando progresivamente. Así que aquí tenemos el cuadro terrible de la humanidad: sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y por si fuera poco, con un muro gigante que nos separa de la verdad enfrente de nosotros, y con un cartel en la puerta que dice: si pasas al otro lado, eres hombre muerto. Ahora, hermanos, esa es nuestra condición también antes de Cristo, no solo la de los efesios. Somos gentiles, llamados también incircuncisión, alejados de Dios y sin esperanza. Esa es nuestra condición también. Es nuestra condición. Pero algo pasó, algo ocurrió en medio de la historia. Y eso nos lleva al segundo punto, lo que Pablo dice: por favor, recuerden esto, pero no olviden tampoco esta segunda cosa. Recuerden su condición presente. Recuerden cómo ahora están. Dice el verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta de la forma en la que Pablo hace este contraste? ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar a alguien? Pareciera como que estuviera utilizando la misma argumentación que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Recuerda usted? Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios, hay un antes y un después de que Dios viniera a nuestras vidas. Pero también dice ahora, pero ahora en Cristo. ¿Ve usted el antes y después también? Ahora, tanto el pero Dios como el pero ahora, ambos textos se refieren a la misericordiosa intervención de Dios en favor de los pecadores perdidos. Es Dios el que interviene en nuestra historia. Es Dios el que mete la mano para sacarnos. Es Dios el que envía a su Hijo cuando ya todo estaba perdido. Solo que en este caso, la declaración de Pablo está ligeramente modificada, porque Pablo quiere apuntar a algo para que ellos recuerden, a algo valiosísimo que ellos deben recordar. Dice el texto: pero ahora en Cristo Jesús, cuando antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hermanos, cada ser humano sobre la tierra, por causa del pecado, vive separado de Dios. Ya lo hemos dicho. En un sentido, podríamos decir que entre Dios y nosotros hay un gran muro que nos separa. ¿No es cierto? Y por si fuera poco, al estar sin Cristo, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo de Dios, que Dios había escogido para que el resto del mundo pudiera conocerle. Pero como ellos también habían levantado un muro, entonces nosotros teníamos otro muro. El muro que nos separaba por el pecado y el muro que nos alejaba de una ciudadanía, de ser pueblo de Dios, que es lo que tenían los israelitas. Así que éramos extraños a los pactos de la promesa, vivíamos en este mundo sin Dios y vivíamos sin esperanza. Pero ahora, dice Pablo, hermano, estos pero deberían de ser para nosotros sumamente contundentes. El pero Dios y el pero ahora
en este capítulo 2 de Efesios, esos dos peros deberían de ser para nosotros sumamente determinantes. Pero ahora, por la sangre de Cristo, es decir, por su obra vicaria, por su muerte en la cruz, los que antes estábamos lejos, hemos sido acercados. ¿A quién hemos sido acercados? Muy bien. Ahora, como yo dije antes, el pecado es el gran separador en el mundo. Nos ha separado de Dios, pero también nos separa entre nosotros. Separa nuestra relación con el Padre y separa nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso, hermanos, es que el gran mandamiento, como Jesús lo compone delante de los fariseos, ¿cuál es? Amarás a Dios por sobre todo y al prójimo. Lo que está haciendo es reconectando otra vez relación con Dios, conexión con Dios, relación con el prójimo, conexión con el prójimo, porque el pecado nos había separado, nos volvía individualistas, consumistas de todo, en todos sentidos posibles. Y hermano, probablemente en el tiempo donde nosotros estamos viviendo ahora, eso tal vez no es tan notorio, porque ¿cuántos han ido al colegio a estudiar? Levante la mano. ¿Cuántos han estado en un colegio estudiando? ¿Tuvieron compañeros de clase? Bien, el mismo entorno social nos hace estar pegados a otros. E incluso, de pronto, y ¿a cuántos les gusta el Madrid? No levanten la mano, ¿verdad? Solo es. ¿Cuántos les gusta el Barça? Y ahí está el grupo, y ahí está el grupo. ¿Y cuántos a Shela? Y ahí está el grupo, ¿verdad? ¿Y a cuántos la selección de Guate? No responda, hermano. Pero nos agrupamos, ¿no es cierto? Incluso en la iglesia nos agrupamos de una forma local como iglesia total, pero también tenemos grupos en cierto sentido, como que nos tenemos mayor afinidad, quizá con uno, con otro. Hermanos, eso es muy notorio en medio nuestro, pero en el tiempo de Jesús había un tremendo individualismo. Todo el mundo veía por sí mismo, todo el mundo velaba por sí mismo. No había una relación entre ellos. De hecho, los padres de la iglesia relatan cómo los romanos se sorprendían de la iglesia y exclamaban cosas como: mírenlos, no es posible, ¿cómo es que se aman y están dispuestos a dar su vida entre ellos? Eso es una locura. Hermanos, en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, había un completo individualismo, un completo consumismo. Cada quien velaba por sí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado separa. El pecado nos separa. Por eso, hermanos, una de las primeras cosas que ocurre cuando el pecado hace nido en nosotros, cuando el pecado crece en nosotros, es que nos separa del cuerpo de Cristo, nos vuelve individuales. El escritor de Hebreos dice: tengan cuidado que entre nosotros, que entre ustedes no brote ninguna raíz de amargura para que de pronto y se separen el uno del otro, sino antes bien manténganse en unidad los unos con los otros. ¿Ve usted cómo es que el escritor de Hebreos sabe identificar esa idea? El pecado separa, y cuando el pecado empieza a brotar en el corazón y empieza a enraizarse en el alma, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos del resto, nos separamos. Y en la medida en la que nos separamos también, ¿qué ocurre? Nos vamos enfriando poco a poco. Spurgeon tenía esa ilustración de la fogata. Cuando tú sacas un leño de la fogata y lo pones lejos, el leño se apaga. Cuando tú sacas a un creyente de la fogata de la iglesia y la pones a un lado, se apaga. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Ahora, repito de nuevo, el pecado es el gran separador de este mundo y nos ha fracturado todo tipo de relaciones entre nosotros. Pero Cristo, a través de su obra perfecta, de su muerte, de su resurrección, de su obra vicaria, intercesora por nosotros en la cruz, revierte este efecto. Quita toda separación que el pecado ha producido. Primero, Pablo nos va a decir ahora que lo primero que hace es quitar el muro entre judíos y gentiles. Eso es lo primero que hace. Mira el verso 14 y verso 15. Dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos. ¿Quiénes son los ambos pueblos? Gentiles y judíos. De ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Hermanos, es cierto que Dios mismo es el que había hecho una diferencia entre judíos y gentiles para llevar a cabo su propósito de salvación. A ellos llamó pueblo y al resto no pueblo. Pueblo y no pueblo. Por un largo tiempo Israel fue el pueblo escogido de Dios. Ellos tuvieron ordenanzas particulares, como por ejemplo la circuncisión, la Pascua, que en un sentido los hacía especiales. Tenían esas ordenanzas o esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ellos tenían eso, pero Cristo puso fin en su carne a las enemistades, dice el texto, aboliendo esas ordenanzas particulares que hacía diferentes a judíos y gentiles. Y entonces no hubo más diferencia. Esas diferencias fueron borradas para siempre a través de la obra de Cristo. Jesús quitó la barrera que separaba a los judíos de los gentiles. Como dice Pablo ahora, no hay diferencia entre judío y griego, pues Cristo es Señor de todos. Y no solo, y escuche esto, porque al Señor le encanta hacer este tipo de obras. No solo se quita la separación entre nosotros, no solo se rompe el muro, sino que en Jesucristo, judíos y gentiles, hemos llegado a ser uno. Si por la fe nos refugiamos en Él para salvación, ya no hay una etnia diferente o una nación étnica llamada a pacto, sino que somos una nación nueva con un nuevo pacto en su sangre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que Cristo siendo nuestra paz de ambos pueblos, ¿hizo cuántos? Ya no hay dos, ahora hay uno. Todo aquel que se refugia en Él por la fe puede ser llamado pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si a alguien le queda alguna duda todavía, Pablo agrega, después de eso, dice, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad. Pablo lo pudo haber dicho en palabras más sencillas, simplemente diciendo, ya no hay más muros. Que ese es el título de este mensaje. Ya no hay más muros. No hay más muros. Ahora, ¿recuerda usted el rótulo en el templo? Si pasas al otro lado eres hombre muerto. ¿Recuerda usted ese rótulo? Ahora no solo no eres un hombre muerto, sino que eres llamado a sentarte a la mesa, siendo parte del pueblo de Dios. Eres un hijo de Dios en Cristo para siempre. Así que ya no hay dos pueblos, judíos y gentiles, sino que aquellos que estamos en Cristo por la fe, estamos conformando una nueva humanidad. El apóstol Pablo dice en este texto, un nuevo hombre. Y la palabra en el original habla acerca de humanos, de algo corporativo, un nuevo hombre, una nueva humanidad. Nosotros somos una nueva humanidad, un solo pueblo, de entre toda lengua, pueblo, tribu y nación, para la gloria de Dios Padre. Y quizá déjeme culturizar esta idea, o déjeme contextualizarnos esta idea. Pero ya no hay de Cantel, de Sunil, ya no hay de La Esperanza, ya no hay de San Mateo, ya no hay de San Martín, ya no hay de la zona 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. No hay 30, ¿verdad? Pero usted me entiende, ya no hay separación entre nosotros. Ya no hay ni siquiera etnia entre nosotros. Sí, puede ser que algunos correspondan a una etnia de forma física y otras a otra, pero hermanos, ya no hay separación entre nosotros. Aquí, a este lugar, como iglesia local, podemos llamarnos hermanos entre nosotros cuando somos tan diferentes. Algunos son altos, otros chaparros, otros gordos, otros quispinudos, pero seas como seas, podemos llamarnos hermanos. Porque la pared, el muro ha sido quitado, ya no por una revuelta, no por un grupo guerrillero, sino por un hombre, aquel que es nuestra paz. Hermanos, Cristo es nuestra paz.
Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra paz, es que Él toma la mano de Dios en el cielo y toma la mano del hombre en la tierra y se convierte en el puente en nosotros. Él es nuestra paz, pero es la paz para ti, 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 es la paz para allá, y la paz para allá, y la paz para allá, y Él es la paz para todo aquel que crea en Él. Él es nuestra paz, hermanos. Y podemos tener hermanos de todo tipo de lugares que han depositado su fe en Jesucristo. Y hermanos, eso será lo glorioso en el mundo venidero. Eso será lo glorioso, porque podremos tener entre nosotros hermanos. De pronto aparecerá un chino por ahí, hermano, y un japonés por ahí, hermano, dice, un puertorriqueño, ¿verdad? Me pasó, hermano. Podremos tener esa hermandad entre nosotros para la gloria del Señor. Mi hija me preguntaba el otro día: ¿y qué idioma hablaremos en el cielo? Yo estoy convencido, esto es una convicción personal. No puedo ser dogmático, no le voy a decir en qué parte de la Biblia lo encuentro, no puedo ser dogmático en esto, pero yo tengo la convicción de que todos vamos a hablar nuestro propio idioma, pero todos al mismo tiempo nos vamos a entender. ¿Cómo? Hermano, usted no me pregunte, pero viviremos en una nueva ciudad donde ya no habrá pecado, ya no habrá enfermedad, dolor ni muerte, donde viviremos por toda la eternidad en la presencia del Señor, y el sol ya no existirá, sino que Cristo será nuestro sol. Así que no me pregunte cómo vamos a aprender los idiomas, pero creo que lo demás es más sobrenatural que aprendernos los idiomas. Hermanos, todos seremos una sola nación delante de nuestro Rey para siempre. Ya no más pueblos, una nueva humanidad. Ahora, hermanos, la reconciliación entre los gentiles y judíos no era la única, ni de hecho, ni era la más grande reconciliación necesaria. Y ya he estado hablando un poquito de la segunda reconciliación. El segundo muro que debía derribarse, hermanos, es que ambos pueblos necesitaban reconciliarse con Dios. Esta es la pared más grande. Ambos pueblos necesitaban reconciliación con el Padre. Cristo vino a los suyos. ¿Por qué? Porque los suyos también necesitaban reconciliación con Dios. Los rituales, el ritualismo religioso no producía la santidad que Dios demandaba de un pueblo, pero la salvación, donde el corazón iba a ser renovado, eso sí producía la salvación del corazón, la santidad que Dios demandaba. Hermanos, un muro gigante que por causa del pecado se había establecido entre Dios y el hombre, un muro gigante nos evitaba acercarnos a Dios. Pero Cristo también puso fin a esa enemistad en su carne. Mira el verso 16. Dice: para reconciliar, ¿con quién? Con Dios a los dos, no solamente a los gentiles, sino a los judíos también, a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y mire lo que dice ahora: y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Es decir, anunció la paz a los gentiles y anunció la paz a los judíos, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Hermanos, gloria a Dios por eso. Esa fue la conclusión a la que llegaron nuestros hermanos en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Lea conmigo este texto. Dice Hechos 15, 9 y verso 11, dice: ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros, que eran los judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. El asunto, hermanos, no era que el gentil se hiciera judío o se circuncidara para llegar a ser creyente. El asunto es que el judío reconociera que era un pecador de la misma forma que el gentil lo era. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La misma ley que separaba a un judío de un gentil era la misma ley que separaba a todos los hombres de Dios. Y Cristo llevó la maldición de la ley sobre su espalda y nos acercó al Padre a través de su sacrificio en la cruz. Así que en Cristo ya no hay muros. En Cristo ya no hay muros. Tanto el muro étnico entre judíos y gentiles, pero especialmente el muro entre Dios y la humanidad entera.
hoy tenemos libre acceso. La cortina del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Ya no hay cortina que nos separe. Podemos entrar a su presencia por medio del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Antes de Cristo estábamos separados, excluidos del pueblo de Dios, éramos extraños a los pactos de Dios, vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. No había acceso a Dios. Eso era antes de Cristo, pero ahora por la sangre de Cristo hemos sido acercados. Hemos sido acercados. Y hoy quiero hacer un llamado a todos en este lugar que quizá todavía no has venido a Cristo, no te has entregado a Él. Mira, por naturaleza, por causa del pecado, vives separado de Dios. Vives separado de Dios. Y eso es la peor tragedia que puede existir. Pero en Cristo, tú puedes ahora tener esperanza. Tú puedes ahora tener un pueblo, una ciudadanía. Tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Así que si hay alguien en este lugar que aún no se ha rendido a Cristo, puede hacerlo hoy. Si hay alguien incluso que viendo la transmisión de pronto estás pensando y dices, yo todavía no he rendido mi corazón al Señor, puedes hacerlo. Ven a Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo quita la barrera, Cristo quita el muro, Cristo rompe el muro por completo y podemos ahora tener acceso al Padre. Así que entra en comunión con Cristo, que Él es tu paz. Ahora, después de eso, Pablo dice, recuerden lo que antes eran, recuerden lo que ahora son. Pero hermanos, ¿cuál es la identidad que ahora tengo? ¿Qué es lo que ahora soy? Bien, Pablo quiere dejarnos muy en claro la tercera cosa. Recuerden su nueva identidad. Recuerden, no olviden, préstenle atención, por favor. Si algo tienen lo que se tienen que concentrar como iglesia local, le dice a los efesios y a nosotros también, es que recuerden la nueva identidad que ahora tienen. Dice el verso 19 y al verso 22. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice Pablo, ya no son extranjeros, ya no son extraños. Ustedes ya no son goyim, ustedes ya no son gentiles. Hoy, querido hermano, ya no somos gentiles. No en la forma en la que los judíos hablaban de nosotros. Ahora, hay tres ilustraciones que Pablo usa aquí para dejar muy clara esa identidad que tenemos. La primera ilustración es que somos ciudadanos. Somos ciudadanos, ya no extranjeros, ya no extraños. Dice Pablo, somos conciudadanos de los santos. Tú y yo somos ciudadanos de un reino que es mucho más glorioso y más grande que nuestra ciudadanía humana. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay gentil, no hay bárbaro, ya no hay guatemalteco, ya no hay mexicano, no hay español o estadounidense. Somos ciudadanos del mismo reino. Tenemos la misma categoría. ¿Me sigue, hermano? A veces, cuando especialmente me ha tocado viajar a Europa, hay dos filas para entrar a Europa. Por un lado están los ciudadanos europeos, los que tenemos pasaporte rojo, pasamos por allí, ponemos el pasaporte en el lector, ¡pip!, y pasamos, fácil. Los que no tienen la ciudadanía europea pasan por la otra fila. Es una fila sumamente larga que tarda una eternidad increíble y que cuando finalmente llegas al mostrador te preguntan de todo, hasta cuándo te bañaste. Hermanos, esas son marcas humanas, son ciudadanías humanas, son en cierto sentido prestigio humano. Pero hermano, en Cristo no hay dos filas de entrar al cielo.
En Cristo hay un solo camino. En Cristo hay un solo puente. En Cristo hay un solo mediador. Si tú estás en Cristo, tú tienes el pasaporte celestial. Tienes ciudadanía y eres ciudadano del mismo reino. Gózate en eso. Eso debe de llenarte de alegría. Yo no soy diferente de otro. Somos ciudadanos del mismo reino. La segunda ilustración que usa Pablo es que somos familia. Somos familia. Qué tremenda ilustración. Me encanta esta ilustración. Somos miembros de una misma familia, la familia de Dios. No solo portamos el apellido que nos distingue en esta tierra. No solo somos Martínez, Ramírez, Aguirre, Pos, de León, Castillo, no, Santizo, ¿verdad? Hermanos, nuestro apellido es que somos de Cristo. Somos de Cristo. Yo soy Lucas de Cristo. Usted puede ponerle el mismo apellido a su nombre. Soy de Cristo. Somos de Cristo, hermanos. Somos de Cristo. Somos su familia. A través de la fe hemos entrado a la familia de Dios. Dice un poco más adelante en el capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo nos dice que hay creyentes en los cielos y en la tierra. Dice el texto, dice, de quien recibe nombre, del Padre, Padre nuestro, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Hay una familia en los cielos, aquellos que ya están en victoria, aquellos que han triunfado, y hay una familia en la tierra, aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Hermanos, todos nosotros somos hermanos de una misma familia, sin importar distinción racial, social, nacional, económica o física. Somos hermanos en Cristo Jesús. Y finalmente, la tercera ilustración que usa Pablo en este texto es que somos un templo. En el libro de Éxodo, la presencia de Dios se manifestó en medio del pueblo a través del tabernáculo. En el tiempo de los reyes se manifestó la presencia de Dios en el pueblo a través del templo. En el tiempo del primer siglo hubo una presencia especial de Dios en medio del pueblo. ¿Quién fue? Cristo. Dice, y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él era el templo de Dios. Hoy, por su Espíritu, Dios habita en la iglesia. Somos el templo del Dios viviente, tanto de forma individual como de forma colectiva. Somos el templo de Dios en esta tierra. Y Pablo dice que ese templo tiene una piedra angular que es Cristo. ¿Se da cuenta usted del texto? Dice que nosotros tenemos una piedra angular que es Cristo Jesús. Es la piedra central, es la piedra principal, la piedra de base. Y sobre esa piedra ha sido establecido un fundamento, un cimiento. ¿Cuál es el cimiento que ha sido establecido? ¿Cuál es el cimiento? Lea conmigo otra vez, por favor. Dice, están edificados sobre el fundamento, sobre el cimiento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. Así que Cristo es la piedra angular. Encima hay un cimiento, un fundamento, que son los apóstoles y profetas. Es decir, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ese forma el fundamento. Y luego, ¿qué dice? Y luego se edifica, ¿qué cosa? Un templo. Y hermanos, es un templo extraño. Es un templo extraño, porque es un templo que crece y que sigue creciendo. De tal forma que en Cristo somos juntamente edificados, dice el texto, para morada de Dios en el Espíritu Santo. Así que en resumen, hermanos, antes extraños y extranjeros, sin Dios y sin esperanza, pero ahora en Cristo, por su sangre, hemos sido acercados. Ya no hay más muros. Y como no hay más muros ni con Dios ni entre nosotros, entonces podemos estar unidos. Somos ciudadanos del mismo reino, número uno. Somos miembros de la misma familia, número dos. Y somos piedras vivas edificando un templo viviente, número tres. Déjame terminar, hermano, este mensaje, esta predicación, con algunas lecciones que son importantes. 3 lecciones muy rápidas. La lección principal, la primera lección y lección principal de este texto es que si a Cristo le costó la misma vida derribar los muros que nos separaban, tanto entre Dios como entre nosotros, no volvamos a construir lo que a Cristo le costó la vida destruir. No volvamos a construir
lo que a Cristo le costó la vida destruir. A nadie en su sano juicio se le ocurriría plantarse en Berlín el día de hoy y volver a levantar un muro. Sale ametrallatado de ahí. No sé si esa palabra exista, pero si no, me la acabo de inventar. Sale muerto. Los berlineses no quieren más muros. ¿Por qué deberíamos nosotros hacer muros entre nosotros? ¿Por qué deberíamos nosotros hacer distinciones y separaciones entre nosotros como hermanos de la misma congregación? Porque recuerde, Pablo está escribiendo una iglesia local, así que nosotros aplicamos esto para una iglesia local. ¿Por qué hacer muros entre nosotros? ¿Por qué construir muros, hermanos? ¿Por qué romper la comunidad y la comunión tan sagrada que Dios ha hecho por medio de la sangre de Cristo? No volvamos a construir lo que a Cristo le costó su vida destruir. Este texto, hermanos, es un rotundo llamado a la unidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos guardar la unidad entre nosotros. Deberíamos guardar la unidad entre nosotros. ¿Me sigue, hermano, lo que le estoy diciendo? No debería haber entre nosotros miradas por encima del hombro. No, ¿quiénes somos nosotros para jactarnos? Recuerda, lo vimos la semana pasada. ¿Quiénes somos nosotros para jactarnos? ¿Acaso no estamos en la misma posición? ¿Acaso no antes éramos, pero ahora por la sangre de Cristo somos? ¿Y acaso yo soy de una categoría mayor? No, somos la misma categoría. Eso nos incluye a los que lideramos, a los que pastoreamos una congregación. No, yo quiero que allá en la puerta me tengan preparado el séquito para abrirme la puerta del carro, meterme al carro y despedir saludando así mientras me tiran pétalos de rosa, mientras... Hermano, qué vergüenza, qué ridículo. Todos somos lo mismo. Todos somos en Cristo Jesús lo mismo. Éramos Goyim, pero por su sangre somos pueblo, somos templo y somos familia. Hermanos, somos familia. Yo no veo a mis dos hijos y les digo: mira, Cheche, tú eres menos mi hijo de lo que es Abby, porque ella pues nació primero, entonces tú te aguantas. No, hermanos, no levantemos muros entre nosotros. Guardemos la unidad entre nosotros. ¿Me sigue, hermano? La segunda lección es que Cristo ha unido en amor a personas radicalmente distintas. Quizá no tenemos judíos en medio nuestro en esta congregación local, pero sí somos un montón de gentiles muy diferentes. Somos gentiles de todo tipo de formas y tamaños. Hermanos, sepamos amar la diversidad entre nosotros, la diversidad que Dios ha unido como cuerpo. Sepamos amar esa diversidad. Pablo también lo dice más adelante: nosotros somos cuerpo, y como somos cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y cada uno es eficaz para algo dentro de la congregación. Hermano, que eso sea para nosotros un motivo de gozo y de enriquecimiento. ¿Estamos aprendiendo y creciendo a través de nuestros hermanos? Hermanos, si somos tan diferentes, podemos enriquecernos entre nosotros. Cualquier comunidad individualista y consumista no tiene cabida dentro de una iglesia. La iglesia de Cristo es un lugar donde nos enriquecemos, donde crecemos juntos. Así que, hermano, de nuevo, Cristo ha unido en amor a personas radicalmente distintas, y eso nos bendice, nos llena de gozo y nos enriquece. Somos ciudadanos, somos conciudadanos, somos familia y somos el templo del mismo Dios. Y eso es importante y nos lleva a la tercera y última lección. No podemos despreciar a nuestros hermanos. No podemos despreciar a nuestros hermanos. No podemos vivir un cristianismo individualista. Eso es aberrante a los ojos de Dios. Tampoco, y mucho menos, no podemos vivir un cristianismo consumista. Yo voy a la iglesia el domingo solo para el culto y después me desaparezco. O un cristianismo individualista: yo puedo vivir mi cristianismo como yo quiera. No podemos. No podemos. Principalmente, ¿sabe por qué no podemos? Porque el pecado sigue teniendo un componente de ceguera. Nos sigue cegando cada vez más. Y necesitamos la ayuda los unos de los otros para poder ver cosas que nosotros no vemos. Hay cosas que yo no veo
de mí. Afortunadamente tengo una esposa que me la dice siempre. Pero también tenemos hermanos entre nosotros con los que crecer, con los que aconsejar y ser aconsejados. Hermano, somos parte de una iglesia local. Y como parte de una iglesia local y parte de una iglesia universal, nosotros estamos conformando una nueva humanidad que el Señor está formando. No somos un club social al que adherirse. No somos tampoco un lugar para adquirir una dosis de religión de la semana. Somos un lugar donde debemos implicarnos y motivarnos unos a otros, viviendo en comunidad, para crecer en el conocimiento de Cristo, quien salvó un pueblo, una familia, un templo. Eso es lo que somos. ¿Me sigue, hermano? Alguien ha escrito que no hay lugar más dulce sobre la tierra que la iglesia cuando se congrega. No hay lugar más dulce sobre la tierra que la iglesia cuando se congrega. La iglesia es el templo del Dios viviente, la morada del Espíritu. Termino con esto. Ama a tu iglesia. Uy, cómo amo ese ventilador. No es esa la iglesia a la que me refiero. La iglesia somos todos nosotros. Ama a tu iglesia. Ama a tu iglesia. Sirve a tu iglesia. Sirve por amor. No tenemos que ser líderes de algún equipo de servicio o líderes de alabanza podemos servirnos entre nosotros. Servirnos entre nosotros. Uy, el hermano allá afuera le están tratando de robar su carro. ¿Cómo no es el mío? Hermanos, salgamos con un garrote para pegarle al que está robando el carro. Solo sepamos bien si de verdad no es el hijo del hermano que vino a agarrar. Por favor, pero sirvámonos entre nosotros. Y la última cosa, hermano, deja de quejarte de tu iglesia, porque todavía está en construcción. Pablo lo dice. Nosotros seguimos en edificación. Somos una iglesia que sigue creciendo, que sigue siendo edificada. Deja de quejarte de tu iglesia, porque todavía está en construcción. Pastor, solo dígame, ¿cuándo es que nos dejamos de construirnos? Así me empiezo a quejar. Nunca. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, Cristo habrá terminado la obra en nosotros. No antes, no después. Amén. Todavía estamos en construcción, así que hermanos, oremos por nuestra iglesia para que sigamos creciendo juntos en Cristo Jesús, para que recordemos lo que éramos, que recordemos lo que somos, que sepamos nuestra identidad y que estemos seguros, hermanos, de que entre nosotros y entre Dios no más muros. Amén.